Es una cosa que pasa en Rosario, como decíamos, 75.000 desempleados. 75.000 desempleados. 7:52 de la mañana, ayer hablábamos con Germán Mangione, periodista e investigador del cordón industrial, sobre lo que sucede con Vicentín, esta empresa que ahora está en boca de todos, que ha tenido repercusión nacional. ¿Por qué? Por sus muy buenas migas y sus muy buenos negocios con el Estado, ¿no? Este tipo de empresas cuyos CEOs no hacen más que denostar siempre de buenas a primeras al Estado y a todo lo relacionado al Estado, pero a la hora de los negocios se sirven del Estado para sus intereses particulares, ¿no? Y no es que solamente se perjudican ellos si las cosas salen mal, si todo después explota, digamos, sino los principales que pagan son los trabajadores. Bueno, está muy complicada la situación en Vicentín, se corre riesgo de pérdida de puestos de trabajo, esto me lo decían sindicalistas de la región. A ver, el sistema va a seguir funcionando, porque el modelo aeroportuario está más que instalado, con el avance tecnológico que tenemos, con los puertos que tenemos, con el dragado que tenemos, etcétera, etcétera. Ahora, no es lo mismo que esté una empresa que trabaje con cierta cantidad de trabajadores que otra que trabaje con otra cantidad de trabajadores. Si viene otra empresa en lugar de Vicentín, y bueno, quedaría muchos en la calle. Por eso, para el caso y para analizar lo que está pasando, vamos a hablar con alguien que viene estudiando el fenómeno de hace bastante, como es el periodista y diputado provincial del Frente Social y Popular, Carlos Delfrade. ¿Cómo estás, Carlos? Buenos días. Hola, Antonio, buen día, un gustazo hablar con vos. ¿Cómo andás? Bien, gracias por atendernos. Bueno, a ver, esto para ustedes no es nuevo, ustedes ya lo venían marcando, lo de Vicentín, digo ustedes con tu equipo de trabajo, ¿no? La gente que te rodea. Esto era crónica de una muerte anunciada, se puede decir, o de un final anunciado. En realidad es la pauta de comportamiento del gran capital en la Argentina, y especialmente a partir de finales de los años 70, de lo que tiene que ver con esto que fue el inicio del boom agroexportador y el desplazamiento de lo que decías incluso al principio, en el cierre de tu comentario sobre los nuevos números de la desocupación en Rosario, Antonio, la destrucción del cordón industrial más importante de América Latina después de San Pablo, que era el que iba desde San Nicolás a Puerto San Martín con Rosario como eje. Aquella destrucción de lo industrial, de lo obrero, de lo siderúrgico, de lo industrial, de lo portuario en realidad como elemento del Estado en beneficio de todos, fue reemplazado por una economía basada en los servicios y especialmente en puertos privatizados, en donde el Estado se convertía en un socio bobo de aquello que apareció sobre finales de los años 70 en plena dictadura, como fue Vicentín, que amanece en su actividad portuaria ya por 1979, en el mismo año en que José Alfredo Martínez de Hoz declara el fin del monopolio del control de la Junta Nacional de Granos sobre los puertos. Eso es clave, porque a partir de ese momento se inauguran los puertos privados, y especialmente en 1987 con la llegada de lo que significan 3 aceiteras cordobesas y 3 aceiteras santafesinas que conforman lo que se conoce hoy como Terminal 6, allí en Puerto General San Martín. Desde entonces hasta acá, todas estas grandes empresas, gracias al Estado provincial y nacional, comenzaron a consolidar su desarrollo, y Vicentín se terminó convirtiendo en la sexta más importante del país, con informes lapidarios de parte del nuevo director del Banco Nación, como es Claudio Lozano, en donde establece con claridad que durante los años del macrismo Vicentín ganó un 53%, mientras las 200 grandes empresas de la Argentina ganaron con suerte cerca del 20%, con lo cual esta deuda con el Banco Nación parece ser más un encubrimiento de lavado de dinero, porque no se sabe qué hizo Vicentín con ese dinero, que otra cuestión. Así que ahora tirarle el fardo a los trabajadores es una medida muy perversa, que como siempre parece ser una extorsión para que el Estado le vuelva a financiar la fiesta de pocos a esos poquitos, claro, que en este caso tiene la cara emblemática del presidente de la Bolsa de Comercio, Alberto Padoan, un hombre que fue muy mimado también por el gobierno de Miguel Lichi durante los últimos 4 años. Sí, a ver, como se dice siempre, la crisis la terminan pagando los trabajadores, pero me interesaría volver a la historia. Soy una persona que estudias mucho el recorrido histórico de la región, sí. Y a ver, siempre se sospechó de relaciones carnales, de alguna manera, de esta empresa con el gobierno militar. Sí, con la dictadura. Vicentín generó nada menos que el secuestro de 22 personas, 14 de ellos delegados de fábrica. Algunos estuvieron desaparecidos un año entero,
y es uno de los responsables de lo que significó la desarticulación de las resistencias obreras en sus fábricas, especialmente en el norte de nuestra provincia, allí en la localidad de Avellaneda, que está muy pegadita a la ciudad de Reconquista, solamente separada por el Arroyo del Rey, allí en el departamento General Obligado, y eso que empezó a investigarse de forma muy tenue, muy modesta en la Justicia Federal de Reconquista, hoy está paralizado, pero por eso para nosotros es tan importante seguir lo que significó la responsabilidad civil, especialmente empresarial, los verdaderos titiriteros, decimos nosotros, de lo que fue la represión, y que nunca se consolidó esa investigación. Por eso alguna vez pedimos, y lo volvemos a hacer, una comisión bicameral de seguimiento de las responsabilidades civiles en la dictadura. Y el secuestro de trabajadores que cuestionaban a las empresas, que exigían el cumplimiento de los derechos laborales por un lado, y después el beneficio que recibe la dictadura, como desde la dictadura, como fue el caso de la apertura de su puerto acá en el departamento de San Lorenzo, son dos caras de la misma moneda, y a partir de allí esa consolidación efectivamente, que incluso se da con un beneficio en la deuda externa. Vicentín está dentro con algunas de sus socias principales de las 630 empresas que generaron el endeudamiento externo argentino y que después Cavallo nacionalizó en julio de 1982. Sí, bueno, y ahora parece que quieren hacer lo mismo, ¿no? Quieren estatizar lo privado. Pero, a ver, ¿cómo se explica que esta empresa que nace en Avellaneda como una empresa familiar haya llegado al punto de desarrollo que hoy tenemos, digamos? Porque, a ver, el ideal para cualquier emprendedor, por definirlo de alguna manera, ¿cómo se explica el progreso importantísimo que tuvo esta empresa de origen familiar a lo largo de todos estos años, de 40 años aproximadamente, o un poco menos, hasta llegar a lo que hoy es Vicentín, un gran coloso, alguien que inclusive produce vinos, ¿no? ¿Quién no ha tomado un vino de Vicentín? O muy esporádicamente, porque son caros, ¿no? Pero, ¿cómo se explica este progreso? A través de su gran socio, el gran titiritero en serio de todo este negocio cerealero, que es Cargill. Cargill es el que marca las líneas de desarrollo del imperio oleaginoso que tenemos acá en la provincia. Vicentín en realidad se crea en un año clásico para el capitalismo, clave, como es 1929, aquel año de lo que es el crack bursátil de la Gran Depresión. Ahí se crea Vicentín, pero su gran desarrollo aparece en el 79, como recién decíamos, pero de la mano de un desarrollo estratégico del desarrollo oleaginoso, cuando ya se había pensado que lo industrial únicamente se iba a desarrollar en el Brasil, Antonio. Y entonces se dejaba a la Argentina como un lugar especialmente de puertos controlados por empresas privadas. Eso fue lo que hizo José Alfredo Martínez de Hoz, y eso estuvo digitado por Estados Unidos y fundamentalmente por el representante de Estados Unidos en todo el negocio cerealero, que es Cargill. Cargill es el que digita todo esto. Cargill es el que está detrás de la Cooperativa de Trabajo Portuario de Puerto San Martín. Cargill es el que está detrás de Vicentín. Es Cargill el gran diseñador de todo esto. Es decir, es el imperio, es Estados Unidos, y es allí cuando dice Cargill quiénes son los jugadores, son los que más crecen en Argentina, porque es en realidad el gran gigante invisible, como dice el título de uno de los libros de la historia de Cargill, cómo se ha adueñado del mundo a partir de otras empresas que no son suyas, pero que trabajan para Cargill, que trabajan en el diseño del desarrollo estratégico de lo que es el negocio del grano a lo largo del mundo. Hay un hermoso libro de la década del 70, Los traficantes del cereal, en donde dice cuál es el rol clave de Cargill en toda la estrategia mundial del cereal. Y a ver, pensando a futuro también, ¿no? Cargill, ¿a dónde apunta ahora? ¿A quién apuesta? Porque el modelo exportador va a seguir funcionando igual, vos lo decís bien, ya está instalado, con Vicentín, sin Vicentín, con el que fuere, ¿no? ¿A quién apuesta Cargill? Cargill va a apuntar en todo caso, como en cualquier otro negocio capitalista, a que entren y salgan las empresas. No les interesa mucho eso, sino es la escala. El gran negocio de Cargill es la escala y manejar siempre cualquier tipo de empresa. Por eso, en todo caso, verá esto de Vicentín como la caída de un socio en desgracia, pero lo va a reemplazar con otro, porque el puerto de Vicentín se va a seguir manteniendo, llámese como se llame. Seguramente no se va a llamar Cargill, probablemente se llame Glencore o se llame Renova, pero lo cierto es que Cargill es realmente el que diseña la política estratégica de la región y del mundo. Así que me parece, como vos decís, el río Paraná no se puede mudar, el muelle de Vicentín, el puerto de Vicentín no se va a mudar,
pero probablemente cambie el nombre. Lo cierto es que el dueño del negocio de ese flujo de dinero es Cargill. Claro. Claro, y a ver, y volviendo a lo que decíamos al comienzo, lo que quiere hacer ahora la empresa de alguna manera es socializar sus pérdidas como hizo en su momento Cavallo con la deuda de los privados, estatizándola a fines de los 80 en pleno gobierno militar. Lo que sí va a querer hacer es refinanciar con el Banco Nación, por eso el principal acreedor es el Banco Nación, con la idea de que el Estado, que va a verse comprometido por la suerte de los trabajadores en una suerte de extorsión, no le va a quedar otra que refinanciar esa deuda, de acuerdo a cómo pueda pagar Vicentín, y allí está el negocio. Esto no se lo podría hacer al Citi, por ejemplo, o al Banco Francés, sí se lo va a hacer al Banco Nación, porque en el medio hay 1.000 trabajadores en disputa, así que a mí me parece que no le quedan muchas herramientas al Banco Nación. Sí, lo que nos queda de parte de las entidades populares es exigir en todo caso que no seamos tan complacientes. No se puede usar lo que es de todo en beneficio privado. Esto tiene que terminar. Posiblemente el caso de Vicentín sea un buen momento para empezar a ser respetado como propiedad de todos, como propiedad colectiva, estoy hablando del Banco Nación, y no ser simplemente la banca privada que siempre está pagando la fiesta de poquitos. Finalmente, bueno, vos has presentado varios proyectos al respecto, Sí. pero ¿cómo deberían funcionar estas multinacionales o estas empresas relacionadas a lo multinacional que tienen que ver con el agro? ¿Cómo deberían funcionar? Nosotros, el panorama fundamental es quién maneja el comercio exterior y quién maneja el sistema bancario, Antonio. Por eso cuando nosotros decimos nacionalización del comercio exterior, nacionalización del sistema bancario, parece viejo, pero en realidad en los principales países del mundo, desde China a Estados Unidos, vos tenés un manejo del comercio exterior y de los bancos de acuerdo al interés nacional. Eso parece muy viejo, muy anacrónico, pero en realidad es lo que debe ser. Ojalá algún día los bancos dependan de un Banco Central de la República Argentina y de un Banco Nación que alimenten el flujo de dinero en la Argentina para los argentinos, no al revés como pasa hoy, que son todo para el extranjero. Por eso no es casual, Antonio, esto está muy vinculado, que desde 1977 hasta acá tengamos la ley de entidades financieras de la dictadura, absolutamente vigente. Claro. Y por otra parte pasa lo mismo con el comercio exterior. Si el comercio exterior está manejado por las multinacionales, es muy difícil prevalecer el interés colectivo del pueblo argentino por encima de las multinacionales. Estas son cuestiones claves. Nosotros vamos a decir que se respete lo nacional y en todo caso que el Banco Nación se cobre la deuda en serio, coparticipando o metiéndose en la administración de Vicentín. Sería interesante. Ahora, la discusión de fondo es quién maneja el comercio exterior y quién maneja el sistema bancario de la Argentina. ¿Sirve, ahora sí, por último, volver a una situación con una Junta Nacional de Granos, por ejemplo, como sí, sucedió mucho aquí en Argentina? Como concepto seguro que sí. O incluso como volver a un IAPI como la época de Perón, ¿o eso es algo hoy anacrónico pensar en eso? No, yo creo que te van a decir que es anacrónico, pero para mí sirve porque, insisto, el comercio exterior de Estados Unidos lo maneja Estados Unidos. Claro. No lo maneja una empresa soviética o china, lo maneja Estados Unidos. Lo mismo pasa con China. Entonces me parece que si queremos un país desarrollado, el desarrollo tiene que estar a cargo de intereses nacionales. Eso puede surgir, puede ser sentido, puede ser escuchado, puede ser denunciado como anacrónico, pero de hecho tenemos que ir hacia un nuevo modelo para que no se repitan hechos en todo caso de corrupción, de mirar para otro lado, cosa que ha pasado. Por eso también se han perdido empresas claves en la Argentina, pero me parece que necesariamente hay que pensar en serio cómo la sociedad, a partir de mecanismos de participación, pueden llegar a formar parte de los directorios para controlar que las empresas del Estado no se desvíen, sean eficientes y al mismo tiempo defiendan el interés colectivo. Muchas gracias por el contacto, Carlos, como siempre. Un gustazo. Chao, Antonio. Adiós.